Franco Colapinto ha tenido un accidente. Enhorabuena a los que lo estaban esperando. Nosotros vamos a ser críticos en este vídeo, pero vamos a ser críticos desde el carácter constructivo. ¿Os acordáis de las tres cosas que comentamos ayer, no? La Q2 iba a estar muy cara. Bien, Franco ha conseguido meterse en la Q2 y de hecho la imagen es esta, lo que ha puesto Alpine. P10 y P15 en la quali de hoy, P10 de Gasly, P15 de Franco Colapinto. Dijimos que la comunicación con su ingeniero era algo a mejorar y a mejorar mucho porque había habido una serie de incidentes que no nos habían gustado nada, ¿verdad? Y también dijimos, ojo, que a medida que Franco vaya mejorando es factible, y yo lo dije creo que en 2 ocasiones, puede tener un accidente. Es posible que tenga un accidente si intenta acercarse al ritmo de Gasly, si intenta y se motiva incluso viendo cómo 5 décimas, 4 décimas, 3 décimas, poco a poco se va acercando a esos guarismos. Bueno, pues al final ha pasado algo así y él mismo lo ha reconocido, veremos ahora declaraciones suyas, como quizás pues se ha ido motivando viendo que era posible y le ha pasado un poco como lo de Las Vegas, ¿no? Ha sido algo muy parecido, un accidente que ahora analizaremos con atención y, bueno, pues pausadamente para ver qué ha ocurrido en este caso y qué tiene que mejorar Franco de cara al futuro, porque lógicamente pues al final otros pilotos también se accidentan, ¿vale? Porque está siendo un día tremendo y un fin de semana de accidentes brutal, pero parece que en el imaginario colectivo siempre lo que queda es Franco, ¿no? Y está cogiendo esta fama y mucha gente ya le está esperando y espera que llegue su momento, ¿no? De criticar a Franco por tener estos accidentes. Yo os digo una cosa, si un piloto se tiene que accidentar, que sea siempre como lo hace Franco, haciendo imposibles. Siempre así, siempre sacando más del coche de lo que tiene y en este caso, pues yo creo que de las posibilidades de Franco, ¿no? En tu primer fin de semana, cuando no conoces el coche, cuando ayer comentábamos una Q2 nos parecía muy difícil y lo consigue, pues hombre, esto demuestra que Franco tiene velocidad, que tiene ritmo, pero que tiene que pulir estas cosas que a veces le cuesta medir esos límites cuando no tiene que superarlos y Franco los supera. Pero esto le pasó a Max, le pasó a Senna, le pasó a Sumi, le pasó a los más grandes. Lo que más me preocupa a mí es ver un Franco que no tuviera velocidad, que yo viera que los tiempos no le salen fácil. Ahí es cuando diríamos, oye, este chico igual no vale, ¿no? Pero al igual que, y lo digo bien alto, yo personalmente, yo no hice sangre del accidente en Australia de Jack Doohan. De hecho dije, Carlos tiene más responsabilidad, Fernando, pilotos con experiencia de estrellarse en estas condiciones. En Australia dije claramente, no es gran premio para criticar a Doohan, no es motivo ese accidente para criticarlo, en su primer gran premio este año, habiendo hecho pretemporada. Pues también os digo aquí, lo siento a los que estáis esperando a Franco, no me parece el momento de criticarle por este error de pilotaje, ¿vale? Un error, como ha habido otros, vemos el accidente bestial de Yuki Tsunoda, que yo todavía tengo los pelos de punta de haber visto este accidente. O sea, me ha parecido increíble, pero es que ha habido otros en este mismo fin de semana, no lo olvidemos, ¿eh? Ha habido también este accidente de Bortoleto, se ha estrellado Hadjar, tenemos ahí el accidente de Colton Herta en la Indy 500, en la quali, por tanto, a ver, con otros pilotos yo no veo que la gente se rasgue tanto las vestiduras como con Franco, no sé, igual soy yo, pero tengo la sensación de que hay mucha gente que está esperándole, ¿no? Que está esperando a Franco y esto es malo para él, ¿no? Porque es así, porque al final él mismo sabe que tiene mucha presión y que no puede cometer esos errores porque lógicamente le cuestan dinero a su equipo. En este caso, ¿vale? Consigues la Q2, pero puede que tenga unas consecuencias. No lo sabemos todavía si Franco va a partir desde atrás y por supuesto estaremos pendientes en las próximas horas. Vamos a analizar fríamente esto. Bueno, lo primero hay que decir que Franco está bien. O sea, ante todo esto es lo más importante. Franco, Yuki, los que han tenido accidentes serios hoy, decir que Franco ha pasado por el control médico y no tiene ningún problema. Como él dice aquí, me esforcé demasiado, perdí el control, lo siento. Importante la autocrítica. Yo esta autocrítica no se la veía a Jack Doohan. No se la vi en ningún momento. Parecía que la culpa siempre la tenían otros. No, es que no he entrenado lo suficiente. No, es que el equipo me ha puesto una estrategia horrible. No, es que tal y cual. Bueno, Franco al menos reconoce sus errores.
lo siento mucho, trabajo para los mecánicos, estoy enojado conmigo mismo. Estoy enojado, ¿no? Y además es que se estrella en un momento en el que lógicamente tienes que sacar el máximo, no es en unos entrenamientos libres, es un momento de quali en el que tienes que arriesgar siempre un poquito más. Y este circuito no perdona. Es que ayer de alguna forma ya anticipamos las claves, los que vierais el vídeo de ayer, enhorabuena, porque creo que tuvisteis más rápido que nadie todas las claves de lo que iba a suceder. Y es así, esto es Imola, esto no es cualquier otro circuito. Y Franco, pues lógicamente tenía mucha responsabilidad encima. Vamos a escucharlo. Realmente se arriesgó, una lástima lo que sucedió, pero lo que has hecho ayer y en el día de hoy ha sido muy positivo. Sí, aparte de esto, pero bueno, un poco triste porque creo que teníamos un potencial para pelear por Q3, capaz. Me estaba acercando a Pierre más y más. Primera vuelta de Q1 estaba adaptándome un poco de vuelta a la velocidad del auto y tenía mucho para mejorar. Y nada, es una pena terminar así porque creo que el auto tenía mucho potencial para tener un buen resultado y nada, el equipo ahora tiene mucho trabajo, pero bueno, estoy seguro que vamos a remontar mañana y bueno, al final con estos márgenes tan chiquitos es muy costoso un error, ¿no? Así que veremos qué vamos a hacer mañana. Pues este Franco Colapinto compungido, autocrítico, que ya recordamos, ¿no? De otras situaciones. Tengo que comentar muchas cosas, ¿vale? Aparte de esto de Franco, quiero dedicarle también tiempo, porque vamos con muchas cosas de las que hablar, ¿no? Y también quiero dedicarle también otra parte al accidente, ¿no? De Colton Herta, pero esto me parece espectacular. Lo de Fernando Alonso, este quinto puesto en Imola, bueno, la vuelta, yo le he visto una vuelta sobre raíles, ¿no? Y os he preguntado aquí en Instagram, define a esta bestia en una palabra, porque ha sido absolutamente increíble. Os pongo el ejemplo de Fernando, contraponiéndolo con Franco. Fernando te hace un quinto puesto en Imola. Todo el mundo está alabando su vuelta. Fernando venía de errores. Fernando venía de errores serios. Mucha gente diciendo, Fernando, a tus 43 ya no pintas nada aquí, vete de la Fórmula 1. Estos errores no son propios de Fernando. No sé, es que este tío ya no está para estos coches. He leído de todo en las últimas semanas después de lo de Miami, de esos errores, no del de Lawson, sino el que ocurre en carrera, el trompo de Fernando, también lo que pasa en Australia, bueno, los sucesivos errores de pilotaje que hemos visto este año de Fernando, ¿no? Y los 0 puntos que algunos achacan única y exclusivamente frente a los puntos de Stroll, culpa de Fernando. Bueno, y ahora vemos ese toque de genialidad, ¿no? Os quiero decir que hasta el mejor escriba hace un borrón y que, bueno, es cierto, ¿no? Otros también están cometiendo errores, ¿vale? Porque parece que la gente cierto sector, se está cebando con Franco Colapinto. Yo soy español y a mí no me duele reconocer que Fernando ha cometido errores, y errores a veces de principiante este año, como el que le vimos en la última carrera, ¿no? Sin embargo, creo que al final Fernando se gana su sueldo, bien pagado que está, por cierto, con actuaciones como esta, poniendo P5 el Aston Martin, a poco que tiene mejoras, a poco que a Adrian Newey se le escapa algo en un almuerzo y algunos toman nota, pues vemos esto, vemos como los Ferrari quedan fuera de la Q3, lo cual es un auténtico escándalo y creo que el foco lo tendríamos que estar poniendo, por ejemplo, en estas cosas, pero claro, Italia entera ha normalizado lo que en otro tiempo, como decimos aquí, era un desastre y en fin, pues ahora tienen un día más en la oficina, ¿no? Esta carita que se le quedó a Leclerc en justo al bajarse del coche, ¿no? Cuando vio que no había pasado a la Q3 y que ya no solo los Williams le superan, sino ahora también los Aston Martin con Lance Stroll, no solo Fernando, Lance Stroll también superando a los Ferrari. Esto es tremendo. Aquí os muestro el accidente del que os hablaba antes. Colton Herta, sí, está sonando para la Fórmula 1 con Cadillac. Bueno, pues fuerte accidente de Colton Herta. Esto es motorsport, esto es presión al máximo nivel y pilotos que suenan para la máxima categoría del automovilismo, ¿no? Colton Herta, con este accidente, vemos cómo pierde el coche, un accidente muy parecido al de Tsunoda en el sentido de que vuelca también y que se lleva un susto tremendo. Colton, lo tenéis en Instagram, ¿vale? Seguidme en Diego Alonso F1, estamos comentando la Fórmula 1, siempre últimas novedades que llegan en el fin de semana. Bueno, pues esto es así, ¿no? Está siendo un fin de semana con accidentes y Franco Colapinto ha sido protagonista de uno más. Un accidente que estamos comentando, que estamos analizando, pero que intentamos sacar conclusiones constructivas del accidente. No venir aquí y matarlo como si nada, porque realmente, por ejemplo, Alpine cuando le ficha,
ya le está fichando con sus virtudes y con sus defectos, ¿eh? Flavio, cuando pone los 20 millones encima de la mesa, ha visto lo que todos hemos visto el año pasado. Es así. Un Franco capaz de lo mejor y capaz de tener errores como el caso de Las Vegas, no los que algunos les quieren adjudicar, que parece que tiene culpa también de lo de Qatar, de lo de Brasil. Por cierto, este accidente tiene cositas de lo de Brasil, ¿eh? Porque el tema de la comunicación también tela. Es que se está hablando poco de Stuart Barlow, pero en este caso estamos hablando de que Colapinto ya está en Q2, ¿eh? Le podía haber comunicado Stuart que está en Q2 y que aflojara. Y sin embargo, otra vez el maldito problema de la comunicación, una vez más, que vuelve a hacerse notar, ¿no? Vemos aquí Franco cómo entra fuerte en este vértice, le subvira el coche, ahora veremos el análisis de Corsino también, intenta corregir aquí, mete rueda en el césped y ahora ya es un pasajero. Lo ha perdido completamente en Tamburello, precisamente Tamburello, curva de fatídico recuerdo para Ayrton Senna, y accidente fuerte, quizás no tan fuerte, ¿no?, como el de Yuki Tsunoda, pero sí suspensiones rotas, mucho trabajo ahora de los mecánicos, mucho esfuerzo encima de la mesa para arreglar el coche para mañana, y veremos a ver, ¿no?, si Franco puede salir desde esta posición o desde algunas más atrás, sí, en el caso de que tengan que cambiar más componentes. Bueno, la posición sería, no obstante, P16 por el tema de la posición de sanción para Colapinto por entrar en el fast lane, en el carril del pit lane, cuando todavía no se podía, pues estaba cerrado, ¿no? Otro error de comunicación, por eso os digo, es que es una tras otra, ¿eh? Es una tras otra. Y luego es muy fácil culpar a Franco de todo esto, pero al final el que se está librando también es alguien que, hombre, debería tener para llevar a un rookie la sobrada experiencia y no la tiene de su ingeniero, ¿eh? Es algo que a mí me parece preocupante, no por lo que ya hemos visto, sino por lo que podemos ver en el futuro, ¿eh? Esa sinergia, a ver, no se va a conseguir de la noche a la mañana tampoco, ¿eh? Esto es algo que hay que tener bastante en cuenta. Lo dice aquí Corsino, ¿no? El análisis sobre el tema del accidente de Colapinto en la curva 3. Cuando Franco intente ingresar sobre el piano interior de la curva, debe corregir varias veces con mucho ángulo de volante porque el monoplaza subvira. Aquí lo vemos en las imágenes. El monoplaza subvira, es decir, tiende a irse hacia el exterior, no te entra en la curva, pisa el exterior de la curva perdiendo grip en el tren trasero y finalmente termina impactando contra las barreras de contención, ¿vale? Lo que hemos visto todos. Es decir, buscar el límite, como dice aquí, tiene estos riesgos. El piloto asume que para ir rápido, sobre todo en un Alpine, debe buscar el límite del circuito y el coche. No es casualidad que hayamos tenido diferentes accidentes durante el fin de semana, banderas amarillas, banderas rojas, ¿no? Porque al final esto es Imola y es un circuito que también dijimos siempre, es traicionero para empezar. Está bien porque tienes tus entrenamientos, no como Miami, pero a ver, que es complicado, ¿no? Es complicado. Aquí no tienes grandes escapatorias que si cometes un error, esto se habría quedado en nada. O sea, esto en tantas y tantas ocasiones se ha quedado en nada. Pero bueno, yo quiero hacer un llamamiento a los de la mala memoria, ¿no? Por ejemplo, recordar los accidentes este año de Ollie Bearman. Yo qué sé, es que tenemos, no sé, una ristra que sí que podríamos hacer un recopilatorio, ¿no? Sin embargo, no veo aquí nadie diciendo que no merezca el asiento que tiene. Vamos a darle tiempo a Franco, como mínimo 5 carreras, que es lo que le dimos a Doohan para evaluarle. Bueno, pues los que no queréis a Franco, al menos dadle esas 5 que tuvo Jack Doohan y hablaremos, ¿no? Y entonces hablaremos. Yo personalmente, y esto es opinión muy personal, y quien no tenga esta opinión yo lo respeto, pero, y lo he dicho siempre, prefiero un piloto que sea capaz de hacer genialidades, aunque de vez en cuando nos cueste algo, nos cueste perder por alguna parte, ¿no? Pero al menos quiero ver a un piloto que sea capaz de hacer, no que esté abonado a un 18º lugar, como era el caso de Doohan, sino que sea capaz de hacer algo más, ¿no? De sorprendernos y que nunca sepamos el techo que tiene. Eso es la sensación que yo tengo con Franco. Y ojo, la tengo ahora, lo tenía el año pasado con Williams, pero también lo he tenido este fin de semana en Alpine. O sea, en líneas generales tengo que decir que está siendo un gran fin de semana para Franco. Yo lo estoy viendo muy cerca, ¿no? Bueno, pues es así, ¿no? Igual que veíamos a Doohan a 8 décimas, yo estoy viendo a Franco Y esa ha sido precisamente esa tentación de querer seguir mejorando y dando caza a Gasly, ha sido lo que ha propiciado el error, ¿no? Lo que comentábamos ayer, ¿no? Calcado. Las 6 décimas, 5, 4, 3... y al final pasa lo que tiene que pasar. Por cierto, están saliendo fakes como este, que también
os pido que no compartáis, porque esto es mentira. Dice que Mick Doohan ha publicado esto, luego lo ha borrado. Bueno, very impressive, esta imagen de Colapinto accidentado. Lógicamente sería una imagen muy de mal gusto, ¿no? Porque nadie quiere que un piloto se haga daño. Pero bueno, Fórmula Fakers, sí, algunos se lo ha tragado y en fin, la bola de nieve pues es imparable. Lo que es cierto, lo que sí que es cierto es esto, palabras de Mick Doohan sobre Alpine, parece que es un equipo de pilotos de pago, Parece que aquí no ponía pasta el Oppenheim Group o los patrocinadores de Mick Doohan en su momento, ¿no? Hombre, que diga esto un 5 veces campeón del mundo, pues ¿qué queréis que os diga? Es que no entiendo nada, ¿no? Creo que también estas cosas, en fin, a su reputación particular no le hacen ningún favor, ¿no? Decir esto, hablar de pilotos de pago cuando precisamente, hombre, querer hacer una especie de guerrilla aquí entre el talento y el dinero, o sea, como si el talento fuera el de Doohan y el dinero de Colapinto, es que no, es un sinsentido absoluto. De verdad, precisamente ha sido el dinero y el apellido lo que ha podido acercar más a Doohan a la Fórmula 1. Ya os digo que solo por el apellido que tiene, se llame Doohan, o por ejemplo Sainz, ya lo han tenido un poquito más fácil de lo que lo han tenido los Colapinto de turno, que no tienen un apellido famoso, como en este caso, y que, bueno, pues el camino quizás estaba un poquito más llano también de cara a conseguir esos patrocinadores. Bueno, me quedo con este tuit, siempre muy pendientes, ¿no? De la opinión de Juan Cruz Álvarez, alguien cercano a Colapinto, alguien que lo conoce bien, alguien que está siguiendo toda la información. Sí se pegó, sí fue un error y obvio que era mejor que no pase. Es que es así, es que lo decimos todos. Hemos dicho desde el principio, queremos ser constructivos, queremos que Franco mejore en este tipo de cosas, pero, oye, que no se ha muerto nadie, que ya está. O sea, Franco ha tenido un accidente y ya está. Ahora, los límites, como dice aquí, se buscan en quali. Es el momento para tomar los riesgos. Esa es la diferencia entre pegarse en Q o hacerlo en primera vuelta de entrenamientos libres. Y también os digo una cosa, mejor que ocurra esto aquí y en este momento, antes que, por ejemplo, pues en carrera, lógicamente, que es cuando tienes oportunidad de puntuar y cuando pueden pasar muchas cosas, ¿no? Quiero que Franco no cometa estos errores en carrera, ¿vale? Por supuesto, en las qualis tampoco, pero sí que es cierto que es que yo, y perdón por repetirme, pero esto me recuerda mucho, por ejemplo, a Verstappen cuando estaba empezando, que era una cabra loca, ¿no? O sea, Verstappen cuando empieza en su primer año era un potro desbocado. O sea, es que era tanto talento que realmente hacía falta pulir. Es así, o sea, me recuerda muchísimo, ¿no? Y ya digo que, bueno, en su momento se tuvo la confianza, se tuvo la paciencia con pilotos que destrozaban el coche cada fin de semana. Es el caso de Max, pero es que Max, yo recuerdo no el año 15, el 16, ni el 17, yo recuerdo el 18, en su cuarto año en Fórmula 1, aquella rueda de prensa en Canadá, cuando los periodistas le preguntaban, bueno, se acabó, o sea, esto no puede seguir así. Y un Verstappen tremendamente molesto, que yo creo que es uno de sus momentos más complicados en Fórmula 1, que ya había tenido una serie de accidentes y estaba muy cuestionado. En su cuarto año, imaginad un piloto que acaba de estrenarse, ¿no? Con este coche que no conoce. Bueno, pues es el relato, la retórica, lo que os decía, ¿no? Seguramente mañana, pasado, veremos declaraciones de Mick Schumacher, de Montoya, de los opinólogos, ¿no? Diciendo, no, es que se estrella mucho, no, es que entre lo de Qatar, del año pasado, Brasil, no, ahora también hay que añadir este Gran Premio de Imola. Pues esto funciona así. Esto funciona así, por eso ya os digo, me fastidia mucho, Franco es el principal interesado en que este tipo de errores no ocurran. Si lo tienes que hacer un poquito peor, hazlo un poquito peor y en ese caso echa el freno porque no te compensa. No te compensa. Ya hemos visto de qué eras capaz. O sea, creo que ya con lo que habíamos visto este fin de semana, todo el mundo había dicho satisfechos. O sea, firmábamos esto, estar a esta distancia de Gasly, de un piloto experimentadísimo y que además está enchufadísimo en este momento, y Franco estaba cerca. Es que no hacía falta intentar un imposible. Esa velocidad, a Franco lo que hay que enseñarle a las personas que están cerca es que va a llegar con el tiempo, a medida que gane experiencia. Pero no se puede conseguir ya, las cosas no llegan tan pronto, ¿no? No puedes compararte a tu compañero de equipo que tiene mucha más experiencia que tú, como el año pasado pasaba con Albon, ¿no? Que Franco le estaba sonrojando en muchas ocasiones, pero Franco quería más, y más, y más. Y quieres una Q3 en Las Vegas y terminas contra el muro, ¿no? Y luego solo se habla,
Franco contra el muro, Franco accidentado, no se habla de que Franco intentó vestirse de superhéroe, hacer un imposible y conseguir una Q3 con el Williams del año pasado, que no es este Williams. Bueno, pues publicación del equipo Alpine. Franco fue trasladado al centro médico, ya ha dicho que esto es lo principal, hacer los controles preventivos, se encuentra bien, ha sido revisado, se le ha dado el alta, está en perfectas condiciones. Otro tuit de Alpine, estuvo superando los límites en la clasificación y lamentablemente llegó a un final prematuro. Nos alegra verte bien, Franco, nos alegra verte bien. Recuperaremos el coche y saldremos mañana a por todo. Es momento para estar con Franco, es momento para apoyarle y no para esperarle. Y al menos a los haters, pues bueno, deciros que dadle las 5 carreras que en su momento le dimos a Duhan. Bueno, una más, le dimos 6. Da igual, dárselas también a Franco, ¿no? En su momento haremos balance, pero ya hemos visto cosas que a mí personalmente me han gustado mucho de él este fin de semana. Falta terminar el trabajo, falta hacer una carrera sólida en Imola, hacerlo lo mejor posible, no precipitarse tampoco, ojo, recuperando posiciones, adelantando puestos. Hay que ser inteligente, con cabeza, es un circuito en el que es complicado adelantar. Esto es Fórmula 1, los errores no se perdonan ni se pagan caros, así que con mucho corazón, como sabemos que tienes, y mucho talento, pero también, por supuesto, poniendo cabeza.